está fresca la mañana, vamos a decir. Escuchamos esta canción de Los Redondos, escuchamos Queso Ruso porque hoy es jueves y tenemos la columna habitual del abogado Jonathan Bogado. Lo escuchábamos hace instantes nada más. Está en todos lados, Jonah. Está grabado, ahora sale en vivo. Bueno, escuchábamos lo que sucedía justamente en el día de ayer en la Plaza de las Américas, donde le tocó tomar la palabra también y dirigirse a todas las personas que estábamos allí presentes. Le vamos a preguntar qué sintió, cómo fue esto de hablar en la Plaza de las Américas en esta convocatoria diciéndole no al tarifazo. ¿Cómo estás, Jonah? Buen día. Buen día, Flor, buen día a los compañeros, a la audiencia. Un placer estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo te sentiste ayer? ¿Cómo lo viviste? Bueno, realmente muy agradecido en particular con las otras organizaciones gremiales que se dieron este espacio para expresar unas palabras a nuestra organización sindical tan joven en la historia de Tierra del Fuego. La verdad que demostraron una generosidad muy grande porque solamente hubieron 3 oradores y uno de nosotros pudimos ser nosotros, y también pude llevar la palabra con el permiso de los docentes de la Casa de Estudios también y de los estudiantes. Hicimos una lectura previa y adhirieron a las palabras que pudimos expresar en el día de ayer. Sinceramente mucha emoción por la cantidad de gente que acompañó esta movilización, esta protesta en contra de lo que nosotros creemos que es una medida totalmente injusta. Uh-huh. Y así te quedó la voz también, sí, ¿no? Con el frío de ayer que pasamos, una humedad impresionante, vamos a decir, le vamos a contar a los oyentes, se sentía muchísimo el frío, pero la verdad que si tenemos que decir algo que sucedió en la Plaza de las Américas ayer, es también el consenso al que se llegó entre trabajadores, que creo que lo destacó más de un representante, ¿no? Esto de poder tener un documento único, poder consensuar determinadas ideas, más allá del espacio también al que pertenece cada uno y las diferencias propias, ¿no?, que hay en cuanto a miradas de la realidad provincial, de la realidad nacional, y en un día también muy especial porque conmemorábamos el Día de la Provincia. Exactamente, es así. Se dio en un marco, no sé si se dio en un marco, sino que creo que también esto no fue espontáneo, eso también hay que decirlo, es una organización, y justamente como resaltabas vos, fue una organización que se dio a través del consenso de todas las representaciones gremiales, y se eligió el 1 de junio teniendo en cuenta esta significación que tenía. Desde lo simbólico. Uh-huh. Y recordando la jura, un aniversario más de la jura de la Constitución Provincial. Uh-huh. Jonah, hablando propiamente del tema que nos convoca hoy en la columna y de esta organización también que a veces hace falta entre los trabajadores para llegar a acuerdos, ¿no? Acuerdos que nos beneficien en distintos aspectos. En este caso vamos a hablar del acuerdo paritario al que ha arribado el sector no docente de las universidades públicas del país. Es así, esto es así. Bueno, para enmarcar un poco, las paritarias son un derecho conquistado por los trabajadores, donde paritaria viene de negociación entre partes, ¿no? Esto quiere decir que por un lado están los trabajadores a través de su representación sindical, y por otro lado está la patronal o aquellos que las empresas o los representantes, en este caso nuestro, del Ministerio de Educación de la Nación. Se da un marco de igualdad, es decir, que hay la misma cantidad de representantes sindicales como la misma cantidad de representantes de lo que es la patronal. Sí. Y en ese ámbito de negociación se intentan llegar a acuerdos, consensos, en los puntos de salario, en los puntos de condiciones de trabajo, horas, todos los derechos que se ven plasmados y tutelados y garantizados en la Constitución Nacional para todos los trabajadores argentinos. Así que en este marco justamente donde se necesita de esta fortaleza colectiva, se logran todas estos derechos y regular estos derechos que tenemos todos los trabajadores. Así que justamente el 31 de mayo, estos 2 días pasados, se reunieron los paritarios de la Federación de Trabajadores No Docentes con los representantes del Ministerio de Educación y Deportes ahora, para justamente analizar cuál era la situación del sector no docente dentro del sistema universitario,
para consensuar acuerdos respectivos a la cuestión estrictamente salarial, la recomposición salarial, y lo que siempre nosotros discutimos en paritarias, que también tiene que ver con nuestro convenio colectivo, que es la formación continua, que entendemos primordial para todos los trabajadores no docentes, para brindar justamente un buen servicio de educación pública en todas las universidades. En esto que describías de las paritarias, supongo que cada sector de trabajadores tiene sus particularidades, ¿no?, en llevar adelante las negociaciones. ¿Qué cosas nos unen a los trabajadores en esto que tiene que ver con paritarias? Esto que decías de esta indicación de la formación continua, ¿es algo que solamente lo piden los trabajadores no docentes o que es común a otros sectores? En principio, teóricamente, obviamente que todos los trabajadores aspiramos siempre a la formación continua. Algunos sectores tienen mayor capacidad de respuesta en torno a la fortaleza justamente que tienen sus federaciones o sus representaciones gremiales en esa negociación colectiva, y pueden acceder a mayor o menor beneficios a la hora de justamente sentarse en esta mesa paritaria. También va en el fortalecimiento interno, ¿no? Eso es primordial. Muchos gremios, al no tener una fortaleza constituida interna, solamente pueden utilizar la mesa de negociación para lo que es la recomposición salarial. Tengamos en cuenta también que las paritarias, si bien es un derecho adquirido de los trabajadores, estuvo mucho tiempo suspendido en Argentina y se recobraron a partir del 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner. Volvieron otra vez las negociaciones colectivas en las paritarias para que justamente los trabajadores sean quienes discutan con sus patronales la cuestión salarial, etcétera. Esto es bueno recalcarlo también porque a veces tomamos que lo que nos sucede hoy fue siempre así, ¿no? Exactamente. Y en realidad es valorar también cada paso que se va dando en beneficio de los trabajadores, o sea, y cuidar también, ¿no?, estos derechos para no retroceder. Es lo más importante, por eso siempre hay que recordar cómo viene sucediendo en la historia cuando estas cuestiones de derechos dejan de estar, entonces hoy las tenemos, hoy tenemos que cuidarlas porque son muy importantes. Es sumamente importante que los trabajadores discutan sus condiciones de trabajo, porque justamente son aquellos que conocen el día a día del trabajo, de las necesidades del sector, y por eso las paritarias son sectoriales. Y es a través de la representación de los trabajadores. En el caso particular nuestro, teniendo en cuenta este contexto en el que estamos también desarrollándonos, donde los diferentes gremios ya han tenido, algunos gremios, otros no, la culminación de sus paritarias, eso va de alguna manera condicionando la posibilidad de los otros sindicatos para llegar a un acuerdo paritario en relación a los números que se estipulan. O sea, se toman de alguna manera de referencia los acuerdos que a los cuales va arribando otro sector, que por ejemplo me acuerdo a principio de año el gremio de aceiteros o los bancarios, bueno, las cifras que se iban tirando, por decir de alguna manera, se iban poniendo a discusión en las mesas de negociación. También el resto de los sectores de los trabajadores estaban atentos también a lo que surgiera de allí, ¿no? Exactamente, siempre hay sindicatos con mayor fortaleza que hacen de alguna manera de eje conductor de los que van a ser las negociaciones posteriores. Sin prejuicio de ello, nuestra federación es una federación muy respetada, muy importante, donde justamente dentro de lo que es el sistema universitario, todas las asociaciones sindicales de base, es decir, la representación del sector no docente en cada una de las universidades es única, no existen 2 ni 3 sindicatos en las universidades, es un sindicato por cada universidad nacional, y dentro de la federación tenemos a los 49 sindicatos de base, que justamente delegan la representación en esta mesa paritaria que negocia las cuestiones. Que son las 49 universidades. Exactamente. Así que bueno, hemos arribado en el día 31 de mayo a ese acuerdo paritario previo, es decir, que ese acuerdo lo realizan justamente nuestros paritarios, son 3 personas que nos representan ante el Ministerio de Educación, y luego ese acuerdo paritario que llegan los compañeros se pone en consideración de la Mesa Ejecutiva Nacional, que justamente ahí donde van las 49 universidades, se analiza ese acuerdo previo llegado por los paritarios, y si hay aprobación general
se da rúbrica final a lo que es el acuerdo paritario, y eso sucedió el día de ayer, 1 de junio. Bien, ¿y en qué consiste ese acta acuerdo? Bueno, el acta acuerdo que se ha logrado es, como en la mayoría de los casos de los gremios anteriores, se hizo en 3 etapas. La primera etapa a partir de retroactivo al 1 de junio, es decir, que el sueldo que se va a cobrar a partir de julio va a ser con un aumento salarial del 15% sobre el básico. Eso es muy importante también, ¿no? En lo que tiene que ver con porcentajes, cuando si van al básico o no van al básico, ¿no? En la balanza, digamos, de lo que el trabajador termina cobrando también de bolsillo. Exactamente, porque muchas veces se hace con aumentos no remunerativos, camuflados, eso lamentablemente no es beneficioso para los trabajadores. En este caso, nuestro acuerdo va directamente al básico, se calcula sobre el básico también, es el 15%, la segunda etapa es con un aumento del 8% en agosto sobre el básico del 31 de diciembre del 2015. Bien. Y la tercera etapa en septiembre de 2016, un 8% más, también sobre el salario básico existente al 31 de diciembre del 2015. O sea que sería en total un 31%. Un 31%. Antes también, esto vale aclarar, lo que se solía hacer durante estos últimos años, cuando se otorgaban en 2 etapas, era el máximo que se hacían años anteriores, el porcentaje segundo era sobre no era sobre el básico del año anterior, sino que ya era con el aumento previo a la primera etapa, es decir, se otorgaba un 15%. Claro, era engañoso de alguna manera. Era más antes, en realidad, más que engañoso, era más porque era acumulativo, es decir, a vos te daban sobre 100 pesos un 15% de aumento, y después en la segunda etapa el 8% era sobre 115 pesos. Bien. Ahora en esta oportunidad son 3 etapas, pero siempre es sobre 100 pesos. Es decir, 15% en junio sobre 100 pesos, 8% en agosto sobre 100 pesos y 8% en septiembre sobre 100 pesos. Es un 31% efectivo, pero no acumulativo. No acumulativo. Antes era acumulativo, eso es de alguna manera es un retroceso, no mucho, pero vale aclarar que es un pequeño retroceso sobre lo que se estaba acordando en años anteriores. Bien, este es el acuerdo posible. Quizás exactamente. Siempre se habla de acuerdos, de negociaciones, obviamente que lo ideal, de lo ideal a lo posible siempre hay un tramo, ¿no? que hay que negociar. Exactamente. ¿Para cuándo? Porque también esta es una pregunta importante en lo que tiene que ver ¿cuándo se plantean las paritarias para el año que viene? Porque no es lo mismo que sean el año que viene en junio nuevamente o en mayo, que se adelanten un poquito como ha sucedido con otros gremios que han planteado la necesidad de comenzar a discutir mucho antes, ¿no? En el mes de febrero o en el mes de marzo. Es así. Bueno, nosotros hemos podido poner 2 enunciaciones dentro de lo que fue el acta, que es justamente que en la posibilidad de, llegado el caso, que en el mes de octubre existiese una inflación o una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector no docente, sentarse a revisar otra vez la cuestión de la escala salarial para octubre. Y igualmente, sin perjuicio de eso, se adelantó la paritaria del año que viene para empezar a negociar a partir del 28 de febrero de 2017. Bien. Antes siempre nosotros empezábamos en junio, y bueno, esto se ha podido lograr también, que a partir del 28 de febrero ya empezar a sentarse, a comenzar con la negociación respectiva. Perfecto, eso es importante también porque se adelanta unos meses. Exactamente. Jona, por último, ¿a cuántos trabajadores y trabajadoras, si tenés conocimiento, alcanza este acuerdo? Y este acuerdo, a nivel particular, nosotros en Tierra del Fuego estamos alrededor de 120 personas, y a nivel nacional está más o menos aproximadamente en 18.000, 20.000 personas en relación a los últimos números que se manejaban. Bien, o sea hoy que entre 18.000 y 20.000 trabajadores de todo el país van a estar adentro de este acuerdo que se arribó el 31 de mayo. Exactamente. Me agrego nada más que también se acordó, nosotros teníamos un acuerdo plurianual que era sobre la modificación de la adicional por antigüedad. Hace 2 años conseguimos, nosotros, el sector no docente cobra 1% por cada año de antigüedad. Se logró hace 2 años que la categoría 7
cobre un 2% por año de antigüedad. El año pasado se logró que la categoría 6 cobre un 2% por año de antigüedad, y ahora nos dieron para el año 2017 la posibilidad, la efectividad en realidad, de que la categoría 5 empiece a cobrar 2% por año de antigüedad. Así, bien, año le a año. contamos a los oyentes que las categorías 7, 6 y 5 son las categorías más bajas del escalafón de los trabajadores no docentes. Exactamente, tenemos categoría de 7 a 1 en la carrera administrativa del sector no docente. Y también se consiguió un total de 21 millones de pesos para lo que es la formación continua que recién hablábamos, que tiene relación con el trabajo que viene realizando la FATUNDE en todos los años. Por un lado, hace varios años que ya se está quitando lo que es la tecnicatura en gestión de las universidades nacionales, sí, que justamente es esta cuestión de darle mayores herramientas de formación universitaria a todo el sector de trabajadores para que desempeñen su labor de una mejor manera, para justamente realizar siempre un mejor servicio de educación pública y poner a disposición las mejores herramientas dentro del ámbito universitario. Muy bien, y en esto también va la calidad de la tan mentada calidad, podríamos decir, de la universidad pública de nuestro país. Así es. Jonah, gracias por venir, gracias por estar y felicitaciones también por lo de ayer. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio como siempre, y las felicitaciones para todos los trabajadores que nos hemos dado cita el día de ayer, y a mí solamente me toca circunstancialmente representar a los compañeros, pero es un esfuerzo